Vamos a hablar ahora de los circuitos resonantes. Es de considerable importancia de los circuitos resonantes, se debe sobre todo a su empleo en el campo de radiofrecuencia, ya que dichos circuitos constituyen pues los elementos indispensables para el correcto funcionamiento de las etapas de radiofrecuencia de todos los aparatos de radio. Así pues, cuando digamos ahora en relación a los circuitos resonantes, no solo servirá para completar el examen del oscilador de baja frecuencia, sino que será de gran utilidad, sobre todo para comprender el funcionamiento de los amplificadores y osciladores de radiofrecuencia. En general, puede decirse que un circuito resonante está constituido por un elemento que representa la inductancia y otro que representa la capacidad. El esquema de un circuito resonante comprende, por lo tanto, un solenoide, que lo marcamos con L, que es la bobina a la inductancia, y otro que presenta la capacidad, en ese caso representada por un condensador. Aquí hemos pintado al lado de cada figura un péndulo, que nos será útil para comprender cómo se produce el funcionamiento del circuito resonante, ya que cuando un péndulo oscila, origina una transformación de energía. En primer lugar, habrá que suministrar dicha energía al circuito, como lo que se puede conseguir cargando el condensador, por ejemplo, por medio de una pila o una batería, después de haberlo conectado a la bobina. Es necesario que en el momento de la carga el condensador esté separado del solenoide o bobina, para evitar que se ponga a la pila pues, en cortocircuito. En el supuesto, claro, de que la bobina no tenga resistencia óhmica. Como ya sabemos, la mitad de la energía suministrada por la pila para cargar el condensador que almacena en este elemento crea un campo eléctrico entre sus armaduras, que es lo que vemos para dar impulso al péndulo. O sea, esto es como si cogiésemos el péndulo, lo llevásemos hacia aquí y luego lo soltásemos. Al actuar sin efecto se aumenta el nivel al que se encuentra el péndulo, que tiene mayor energía potencial, como ya hemos visto. La energía potencial que posee el péndulo queda invariable hasta que el péndulo se retiene en la posición esta. Así que cogemos el péndulo, lo retenemos aquí, tendrá una energía. Después de desconectar el condensador, supongamos que el condensador lo desconectamos, el condensador, pues la energía acumulada por aquel no varía hasta que se restablece la conexión con el solenoide. O sea, si conectamos ahora el solenoide, el condensador, que era las cargas eléctricas, se desplazarán de una armadura a otra. ¿Qué pasa con la energía almacenada por el condensador a partir del instante en que este elemento se conecta al solenoide? Entre sus armaduras sigue existiendo la misma tensión V suministrada por la pila. Bueno, como hemos dicho, hemos cogido el péndulo y con la mano lo hemos llevado a esta posición y lo soltamos. A partir de este momento, el péndulo se desplaza para volver a su posición de reposo, permitiendo así, a medida que disminuye su nivel,
la energía potencial que le había suministrado al desplazarlo de dicha posición. Esta energía no se pierde, sino que se transforma en energía cinética. Y por lo tanto, cuando el péndulo vuelve a encontrarse a su posición de reposo, ya ha perdido toda la energía potencial que se le había suministrado. Posee, pues, entonces una energía cinética equivalente debida a la velocidad que ha adquirido al descender. En el circuito resonante el condensador vuelve también a la misma situación que se hallaba antes de ser cargado. O sea, se descarga mediante una corriente E, se descarga el condensador, no sé, esa corriente atraviesa la bobina, que como sabemos, esta corriente está constituida por las cargas eléctricas que pasan de una armadura a otra. Como consecuencia de dicho desplazamiento, el número de las cargas disminuye en una armadura y aumenta en la otra. Hasta que claro que en ambas armaduras queda idéntico número de cargas y por lo tanto la tensión V toma el valor 0. Al anularse la tensión desaparece también el campo eléctrico del condensador y por lo tanto la energía almacenada en dicho campo. O sea, aquí ya ha desaparecido, ya no hay energía entre las armaduras del condensador. Tampoco en este caso se disipa la energía eléctrica que queda almacenada por la bobina en forma de campo magnético, ya que la corriente de descarga que atraviesa la bobina crea precisamente un campo magnético alrededor de sus espiras, como hemos visto en lecciones anteriores. Cuando el péndulo alcanza su posición de reposo, no se detiene, sino que continúa su desplazamiento por efecto de la velocidad que posee, lo que significa que la energía cinética se transforma nuevamente en energía potencial, puesto que el nivel del péndulo va a aumentar, de nuevo, como es lógico. El péndulo, o sea, de aquí lo cogemos, lo soltamos, pasa a su situación de reposo, pero por la energía cinética va a este punto y así sucesivamente. Si suponemos que el péndulo no encuentra resistencia que obstaculice su movimiento, toda la energía cinética se transforma en energía potencial y entonces el péndulo alcanza el mismo nivel que aquí. Comportamiento análogo encontramos en el circuito resonante. En efecto, así como el péndulo no pierde su energía cinética al recuperar la posición de reposo y por consiguiente continúa desplazándose, con una velocidad, claro, que depende precisamente de su energía cinética. Tampoco pierde su energía el circuito resonante. Cuando el condensador se descarga y por lo tanto sigue circulando corriente en el circuito, corriente en la que depende precisamente la energía almacenada en el solenoide. Al continuar circulando la corriente prosigue el desplazamiento de las cargas eléctricas de una a otra armadura del condensador, por lo que se origina un aumento de las cargas en la armadura hacia el cual se dirige la corriente y la disminución correspondiente de la otra armadura. Esto significa que entre las armaduras se establece de nuevo una tensión V, y por lo tanto un campo eléctrico en el que otra vez se almacena energía.
También en este caso se verifica una transformación de energía, puesto que en el condensador se almacena energía eléctrica a expensas de la energía magnética del solenoide. Al igual que la energía cinética del péndulo se transforma de nuevo íntegramente en energía potencial, la energía magnética se transforma también totalmente en energía eléctrica. Cuando tal cosa se verifica, se anula el campo magnético del solenoide y la corriente toma el valor cero, mientras que la tensión resume el valor que tenía en el momento este de aquí. La situación en que se halla el circuito resonante puede representarse, por lo tanto, como se ha hecho en este dibujo. Que es semejante a este de aquí. Estos dos son prácticamente iguales, con la única diferencia de que ahora las polaridades de las armaduras del condensador resultan invertidas. O sea que este sería, este que yo lo he dibujado mal. Estos dos símbolos, estos dos signos, no tienen que estar aquí. Tenían que estar aquí. Este será menos y este será más. Este cambio de polaridades entre las armaduras que responden de la posición asumida por el péndulo con respecto a su posición de reposo. En efecto, mientras que aquí, al haber perdido toda su energía cinética, su velocidad resulta también igual a cero, por lo que el péndulo se para, tornando inmediatamente hacia la izquierda y volviendo a pasar por la posición de reposo, en la que toda la energía potencial suministrada se transforma una vez más en energía cinética, con lo que permite volver a alcanzar la posición de partida indicada aquí, en este péndulo. Análogamente, el condensador, inmediatamente después de que la tensión V entre sus armaduras ha recuperado el valor que tenía en el instante considerado aquí, comienza a descargarse originando una corriente en la que tener que dirigirse de la armadura positiva hacia la armadura negativa posee el sentido de aquí. Va al revés. El campo magnético creado por el solenoide se ha representado mediante líneas de fuerza que poseen sentido opuesto al indicado de aquí a aquí. Como veis aquí, las líneas magnéticas van en un sentido y aquí pues van en otro. Este inversor de líneas de fuerza corresponde a la inversión del sentido de desplazamiento del péndulo, que efectivamente se mueve hacia la derecha, mientras aquí se mueve hacia la izquierda. Perdón. En el instante que la tensión entre las armaduras posee nuevamente el valor cero por estar descargado el condensador, pero ya habíamos visto en relación a aquí en este dibujo, la corriente continúa circulando después de que el condensador se haya descargado, por lo que el circuito vuelve a quedar en la misma situación que se llama aquí. Vemos pues que en el circuito resonante se produce un intercambio de energía interrumpido
ininterrumpido entre el condensador y la bobina, y que el condensador se descarga cediendo su energía a la bobina, que almacena en forma de energía magnética, y a continuación se recarga a expensas de esta misma energía almacenada en la bobina o solenoide, que vuelve a transformarse en energía eléctrica. Este intercambio de energía entre los dos elementos del circuito resonante puede originarse, por tanto, en el condensador como en el solenoide. Que son elementos conservadores que no disipan la energía recibida, sino que la almacenan para restituirla después. Como consecuencia de las repetidas cargas y descargas del condensador, tanto la tensión entre sus armaduras de dicho condensador como la corriente que recorre el circuito resonante varían entre 0 y un valor máximo. Se ha demostrado matemáticamente que estas variaciones se producen con un curso senoidal y por lo tanto puede decirse que entre las armaduras del condensador hay una tensión alterna senoidal, mientras que el circuito resulta recorrido por una corriente alterna que posee asimismo un curso senoidal. Por analogía con las oscilaciones realizadas por el péndulo, las variaciones de la tensión y de la corriente relativas al circuito resonante se llaman también oscilaciones. Y a los generadores hemos visto osciladores, precisamente porque originan oscilaciones de la tensión y de la corriente. El tiempo durante el cual se produce cada una de esas oscilaciones originadas por los circuitos resonantes, o sea, por el periodo de dichas oscilaciones, depende tanto de la capacidad del condensador como la inductancia de la bobina. Para ser más precisos, como quiera que la energía almacenada por un condensador depende de su capacidad y la almacenada por un solenoide depende de su inductancia, cuando menor sea la capacidad de la inductancia de estos elementos del circuito resonante, tanto menor será el periodo de las oscilaciones y viceversa. Si la capacidad del condensador es pequeña y también lo es la inductancia de la bobina, será asimismo reducida la energía en estos elementos, por lo que el intercambio recíproco de esta pequeña energía puede realizarse muy rápidamente, determinando oscilaciones de periodos muy cortos. En cambio, por el contrario, si los dos elementos poseen capacidades de inductancia elevadas, pueden almacenar mayor energía, cuyo intercambio se realiza, por lo tanto, en un tiempo mayor, haciendo así más largo el periodo de las oscilaciones. El periodo de las oscilaciones del circuito resonante viene dado por el producto del número 6,28 por la raíz cuadrada del número obtenido al multiplicar la capacidad del condensador por la inductancia de la bobina. Conociendo el periodo de las oscilaciones, basta dividir el número de 1 por dicho periodo para averiguar la frecuencia de tales oscilaciones. Podemos concluir, que por medio de un circuito resonante se pueden conseguir oscilaciones cuya frecuencia la determina simplemente los valores del condensador y del solenoide. Esta propiedad hace muy útil en radiotecnia el empleo de los circuitos resonantes. Un primer ejemplo de la aplicación ha sido estudiado en el caso del oscilador de baja frecuencia. En efecto, la tensión V existente entre los extremos del condensador posee una frecuencia que depende de dicho condensador y de la inductancia del primero. Por consiguiente, la tensión a que se transfiere el circuito de reja por medio del transformador puede mantener en movimiento el oscilador con la frecuencia deseada.
A fin de mantener las oscilaciones es preciso suministrar energía al circuito resonante, con el objeto de compensar la que se disipa en el mismo. Esta es la misión del tubo, con las modalidades que describiremos al tratar de los amplificadores para radiofrecuencia en clase C, los cuales reciben energía del mismo modo que es el oscilador a transformador. Bueno, y esto es un poco así, un poco resumido el funcionamiento de los circuitos resonantes. Después de haber visto cómo funcionaban los circuitos resonantes, vamos a hablar ahora de los amplificadores de tensión para radiofrecuencia. Luego hablaremos más adelante también de los amplificadores de potencia para radiofrecuencia, pero como en los receptores estos últimos no se utilizan, se utilizan en los amplificadores, en los transmisores. Luego ya veremos los diferentes modelos, tipos que hay y su funcionamiento. Pero vamos a ver, ahora nos vamos a basar en los amplificadores de tensión para radiofrecuencia. Aquí en el esquema este que hemos hecho, que es un circuito típico de un amplificador de tensión para radiofrecuencia, podemos advertir en primer lugar que el tubo empleado, como conocéis, es un pentodo. Porque como sabemos, esa clase de tubos resulta bastante más idónea que el triodo para la amplificación de la tensión a frecuencias elevadas, por poseer, no sé si acordaréis que lo dijimos, menores capacidades interelectrónicas. Observemos asimismo que en ese circuito encontramos algunos elementos ya conocidos cuando mirábamos los amplificadores de baja frecuencia. Por ejemplo, la polarización del tubo se consigue aquí también por medio de la resistencia entre cátodo y masa, y la reja control se conecta a masa por medio del arrollamiento de la bobina L2. También la alimentación de la rejilla de pantalla se efectúa de un mismo modo ya visto en lecciones anteriores, o sea, por medio de una resistencia conectada entre dicho electrodo y el positivo de alta tensión. Entre la reja pantalla y masa hay también un condensador de fuga que tiene por objeto mantener constante la tensión. Las diferencias con respecto a los amplificadores de baja frecuencia se encuentran en los circuitos de reja y de placa. Efectivamente, entre la reja de control y masa se dispone el circuito resonante en paralelo, constituido por la bobina L2 y el condensador C2, mientras que la placa, el positivo de alta tensión, va al circuito resonante en paralelo, constituido por la bobina L3 y el condensador C3. Creo necesario advertir que cuando se representan los circuitos resonantes en el esquema de un circuito radioeléctrico, no se indican generalmente las resistencias que simbolizan las pérdidas. En algunos esquemas, empero, puede verse una resistencia conectada en paralelo con el circuito resonante. En tal caso, la resistencia no presenta las pérdidas, sino una que va efectivamente acoplada al circuito para reducir su factor de calidad y aumentar consiguientemente la banda pasante. Se comprenderá la utilidad de los circuitos resonantes sabiendo que los amplificadores de tensión para radiofrecuencia se emplean en los receptores de radio para amplificar las señales emitidas por diversas estaciones transmisoras y captadas por la antena del receptor. Como quiera que las estaciones transmiten señales de radiofrecuencia
con una frecuencia característica de cada estación, es evidente que el amplificador de radiofrecuencia ha de ser capaz de seleccionar entre las diversas señales captadas por la antena, la que posee la frecuencia de la estación que deseamos recibir, eliminando todas las demás que tengan frecuencias distintas, como es lógico, emitidas por otras estaciones. Esta es precisamente la misión de los circuitos resonantes. Debido a tal circunstancia, los amplificadores para radiofrecuencia se denominan selectivos, contrariamente a los amplificadores para baja frecuencia, a los que se les llama aperiódicos, ya que su misión es la de amplificar del modo más uniforme posible todas las señales aplicadas a los mismos. Cualquiera que sea su frecuencia, para no alterar las características del sonido que se ha de reproducir, se utilizan, como hemos dicho, los aperiódicos. Las señales de radiofrecuencias captadas por la antena del receptor se aplican al amplificador por el medio del arrollamiento L1. El arrollamiento L1, aquí vendrá la señal de radiofrecuencia, que actúa como, este es el primario, de un transformador de entrada cuyo secundario está constituido por L2. Contrariamente a los transformadores ya examinados para los amplificadores de baja frecuencia, este transformador carece de núcleo. Bueno, de núcleo de hierro, no tiene núcleo de hierro, puesto que tal material produciría pérdidas excesivas a causa de las elevadas frecuencias a que ha de funcionar el amplificador de radiofrecuencia. El arrollamiento L1 induce en L2 las tensiones de frecuencia igual a de las señales de radiofrecuencia captadas, pero entre todas ellas asume la máxima amplitud aquella cuya frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia del circuito L2 C2, o sea, la frecuencia que resuene a circuito de resonancia, será la que tendrá, la que cogeremos en cuenta, que la que tendrá máxima amplitud. Por lo tanto, se aplica a la reja de control del pentodo una tensión que posee una amplitud mucho mayor que todas las demás y que en consecuencia resulta amplificada mucho más enérgicamente. Por otra parte, la corriente anódica del tubo produce oscilaciones en el circuito resonante anódico L3-C3, en los extremos del cual continuará habiendo una tensión mayor por la frecuencia de resonancia. Así pues, el arrollamiento L4 será inducida por L3 una tensión que tiene justamente la frecuencia de la señal transmitida por la estación que se desea recibir, mientras que todas las demás señales de frecuencia distinta resultan mucho menos amplificadas por el tubo. Naturalmente es preciso que tanto el circuito resonante de reja como el resonante de placa, o anódico, como le queráis llamar, posean idéntica frecuencia de resonancia, lo que puede lograrse mediante el empleo de condensadores variables. O sea, condensadores cuya capacidad sí es susceptible de variación desplazando adecuadamente sus armaduras. Esos condensadores, que son estos de aquí, son unos condensadores variables, que más que condensadores variables se les llaman también trimmers. Puesto que la frecuencia de resonancia depende también de la capacidad de los condensadores C2 y C3, variando la capacidad de estos puede conseguirse en ambos circuitos la misma frecuencia de resonancia. Tendremos la misma frecuencia de resonancia aquí que aquí.
Si ajustamos bien estos dos condensadores. En tal caso se dice que el amplificador está acordado. Acordaos de esta palabra, acordado, porque hablaremos bastante a partir de este montaje de las frecuencias de acorde. Mediante los condensadores variables se puede alterar también la frecuencia de resonancia de los dos circuitos y por ende amplificar las señales transmitidas por otra estación con frecuencia distinta. Por la que se dice que los condensadores variables sirven para sintonizar el amplificador de las diversas estaciones transmisoras. Pues eso ha sido todo en cuanto a los amplificadores de radiofrecuencia. Ya, como he dicho, en próximas lecciones volveremos a incidir en los amplificadores de potencia, tanto de radiofrecuencia como de baja frecuencia, que los vimos un poco solamente a nivel de poder hacer los montajes. En este servicio de válvulas vamos a ver las averías que nos puede producir toda la etapa amplificadora de frecuencia intermedia, y ya que estamos también vamos a hablar del circuito RAG. Como ya expusimos, cualquier radioseñal captada por la antena de un radioreceptor superheteroidino para modulación de amplitud, para M, es enviada a la etapa conversora, que procede a transformarla en una señal entre 467 kHz y 475 más o menos, que es la etapa que precede a la etapa amplificadora de frecuencia intermedia. Después de su conversión de frecuencia, la señal ha de ser enérgicamente amplificada, a fin de que alcance una amplitud adecuada para la demodulación o detección. A tal efecto se emplea el amplificador, como ya sabéis, de frecuencia intermedia, que es un amplificador selectivo acordado a la frecuencia que nos da el fabricante, que suelen ser 465, 470 kilociclos, kilohercios, que son unas frecuencias de frecuencia intermedia más o menos estandarizadas. De todas formas, en casi todos los esquemas, prácticamente el fabricante o el que ha montado el equipo o el kit suele darte la frecuencia de acorde de los transformadores de frecuencia intermedia. La finalidad del amplificador de frecuencia intermedia es asimismo la de amplificar únicamente la señal deseada, contribuyendo a separarla de las eventuales señales indeseables de los canales adyacentes. La aptitud de separar la señal requerida de las que no nos interesan se llama selectividad y depende fundamentalmente de los transformadores de frecuencia intermedia, que generalmente suelen ser dos. Hay algún que otro aparato que he visto por ahí que llevaban 3, pero son los mínimos, Yo normalmente solo todos los aparatos que estáis tocando, pues llevan dos transformadores de frecuencia intermedia. El primer transformador de frecuencia intermedia se encuentra entre la etapa conversora y la etapa de frecuencia intermedia propiamente dicha. O sea, aquí vendría la lámpara, la conversora y todo el circuito que veremos en la próxima lección. Luego ya viene el primer transformador de frecuencia intermedia, la lámpara amplificadora y el segundo transformador. Las señales que llegan a la antena de un aparato de radio, de un radioreceptor, pueden ser señales muy débiles cuando provienen de estaciones lejanas, o muy fuertes si tenemos una estación local o estaciones
muy próximas. Por lo que los radioreceptores han de ser capaces de adaptarse automáticamente a la intensidad de la señal recibida, porque si no, oiríamos unas señales muy fuertes, otras muy bajas, otras oiríamos, tendríamos que estar siempre con el volumen. Y para evitar esto, se ha hecho un circuito que han dotado a los radioreceptores, que se llama el circuito RAG. RAG o RAS o CAF o CAF, depende, que es el, bueno, total, el regulador automático de ganancia. Este circuito tiene por misión variar la amplificación de la etapa de frecuencia intermedia, o sea, de reducir la sensibilidad del receptor de acuerdo con la intensidad de la señal recibida. Cuanto más fuerte sea la intensidad de la señal que llega a la antena, tanto más enérgica será la intervención del circuito RAG, que reduce la sensibilidad del receptor. La introducción del circuito RAG en los radioreceptores es permitida por el empleo en la etapa de amplificación intermedia y también en la etapa conversora de tubos, llaman tubos especiales denominados multimú o dependiente variable o de bloqueo remoto. Tienen varias denominaciones, pero están constituidos por pentodos cuya amplificación es tanto menor cuanto mayor sea la tensión negativa de la reja. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto lo vamos a anotar aquí porque es importante recordarlo. O sea que hemos dicho que la amplificación es tanto menor cuanto mayor es la tensión negativa de la reja. Pero hablamos de la etapa conversora, O sea que esto ya lo veremos sobre el esquema cuando montemos la etapa convertora. Pero tened en cuenta esto que he dicho, que es cuanto más negativo sea la reja, menor amplificación. Para facilitar la correcta sintonía de la estación que se desea recibir, los radioreceptores suelen ir provistos de circuitos llamados indicadores de sintonía, lo que conocemos muchos como vulgarmente se llama ojo mágico. Pero bueno, de esto ya hablaremos también más adelante cuando tengamos todo el receptor montado, que ya lo veremos. Bueno, y ahora vamos a describir un poco lo que son las averías en la etapa de frecuencia intermedia. Bueno, pues las averías en el circuito de frecuencia intermedia pueden ser de varias... Puede ser producido de varias maneras. Puede ser producido por el tubo o puede ser producido por los componentes que lleva. Los dos transformadores de frecuencia intermedia son muy delicados. Esto ya cuando vimos en otras lecciones cómo estaban constituidos, porque están bobinados, tanto los primarios como los secundarios están bobinados con hilo de liz muy fino. Entonces, si no se manipulan bien, se pueden romper y, en fin, aunque la salida es con hilo ya más grueso, normal, hilo eléctrico, pero hay que ir con cuidado, ¿Qué pasa si, bueno, de aquí partimos, como es lógico, que ya hemos comprobado la alimentación anódica, que la tenemos bien, que la amplificadora de baja frecuencia también está bien, que la etapa detectora está
el diodo detector también está bien, o sea, todo lo que es la parte de baja frecuencia la tenemos correcta, y el aparato no se oye. Entonces, lo primero que haremos será mirar a ver que la lámpara esté bien, como es lógico, que se enciende el filamento, que no haga malos contactos en el zócalo. ¿Qué nos va a pasar si no se encienden los filamentos? El aparato queda mudo totalmente. No se oye nada. Pero aquí se puede hacer una cosa. Se puede poner, si tenéis fono, se puede poner el aparato en fono y mirar, inyectar una señal a la entrada del fono, a ver si tenemos sonido. Si tenemos sonido, pues ya sabemos que aquí tenemos la lámpara esta que no nos funciona, si no se enciende, por supuesto. Si el tubo está medio agotado, pues tendremos distorsión, ruidos, en fin, toda una serie de pitidos y cosas extrañas. Solución, pues si tenéis otro tubo para cambiarlo, lo cambiáis, y si no, si tenéis un comprobador de tubos o de válvulas, pues lo podéis comprobar a ver si emite bien. También puede pasar que se interrumpa algún arrollamiento de los transformadores de frecuencia intermedia, en cuyo caso pues tampoco oiremos nada. Entonces pues hay que comprobar los transformadores de frecuencia intermedia. ¿Qué podemos hacer? Pues si tenemos un oscilador modulado o un inyector de radiofrecuencia, que me aprovecho para decir que me habéis consultado mucho sobre el tema ese, de un esquema que puse, que el esquema que puse, muchos me habláis de oscilador modulado. El esquema el que yo os dejé para poder comprobar esto no es un oscilador modulado, cuidado, es un generador de una señal de radiofrecuencia ajustable, ni más ni menos. O sea que es una señal de radiofrecuencia, porque si no, pero no es un oscilador modulado. Y quede claro el tema, porque sé que ha habido un poco de confusión con el tema este. Bueno, pues lo que decíamos, si tenemos hasta la etapa detectora que nos funciona, y a partir de ahí ya no va, lo que haremos será inyectar una señal de radiofrecuencia en la reja control, aquí en la 6 esta, en la reja control de la etapa amplificadora. Si oímos la señal, que esta señal tiene que ser, ojo, la misma, la frecuencia tiene que ser la misma de la que esté acordado el transformador, porque si tenemos una frecuencia, no sé, digo, que se aleja, pues no vamos a oír prácticamente nada. Si oímos la señal, pues ya podemos decir que este transformador lo tenemos correcto, y si no oímos la señal, pues sabremos que no tenemos este transformador correcto o la lámpara. Porque nosotros inyectamos la señal a la reja control. La reja control pasa a través de la lámpara de frecuencia intermedia y nos da la señal. Si no oímos la señal, pues hay que comprobar, como he dicho, estas dos. O la lámpara, que en teoría tendríamos que saber que ya no funciona, y si no, mirar ese transformador de frecuencia intermedia. ¿Que esto nos funciona? Luego ya nos tenemos que ir para atrás. Nos tenemos que ir a la lámpara conversora, y inyectar la señal a la reja control de la lámpara conversora para ver si tenemos amplificación y poder comprobar este transformador de frecuencia intermedia.
Y luego pues tenemos en los componentes, pues esto es lo de siempre. Se puede comprobar, como es lógico, la tensión anódica, que supongo que se supone que se tenía que estar comprobada. Y luego podemos medir la tensión anódica del ánodo, que prácticamente tiene que ser, como eso no tiene, prácticamente los transformadores no tienen resistencia, pues tenía que ser prácticamente la tensión del transformador, perdón, del alimentador anódico. Y luego podemos medir la tensión entre las rejas del circuito de frecuencia intermedia, que pueden oscilar entre, dependiendo claro, del circuito, como es lógico, entre 100, 125, 300 voltios, que se mediría entre el cátodo, entre la patilla 7, y entre la reja pantalla, o sea, entre el 5. Y aquí teníamos que tener unos entre 100 y 150 voltios, más o menos, dependiendo, digo, un poco del circuito que tengamos. Y eso es todo en cuanto a las averías que se pueden producir en este circuito. Como es lógico, pues están las típicas, que si no tenemos polarización de cátodo, pues también tendremos una distorsión total, tendremos poca amplificación. Y esto pues midiendo, esto lo que puede ser es que este condensador electrolítico esté mal, las resistencias es muy raro que se corten, pero bueno, comprobarlo no cuesta mucho tampoco. Y luego tenemos el circuito RAG, o regulador, o CAF, o como lo queráis llamar, que es el control automático de ganancia, que es este de aquí. Esto viene aquí, va aquí, y de aquí va a la etapa osciladora. Y esto, como hemos dicho antes, ¿qué hace? Pues esto es, cuando hay estaciones muy fuertes, reducir la ganancia, y cuando hay estaciones que la señal de entrada es muy baja, pues aumentar de ganancia. Bueno, y esto es todo en cuanto a las averías que os podéis encontrar en este circuito. Vamos ahora a ver el circuito de la etapa de amplificadora de frecuencia intermedia, que es el circuito que vamos a montar seguidamente. Este circuito lleva la lámpara, la EF42, que es la misma, no sé si os acordáis, de la detectora, que también es la EF42. Son las dos las lámparas igualadas, son pentodos diodos. Lo que en este caso, aquí como solo les vamos a amplificar la señal, la sección del diodo de la EF42 no lo vamos a usar. Y para que no nos influya en las otras rejas de la lámpara, pues hemos puesto la patilla 3 directamente a masa. Y así anulamos todo lo que es la parte del diodo y no nos va a influir. Aquí tenemos la alimentación de alta tensión, que nos alimenta el primario del segundo transformador de frecuencia intermedia. Si os acordáis que en la otra lección vimos que el secundario es donde iba la detectora. Nos alimenta esta reja y nos alimenta el primario del primer transformador de frecuencia intermedia. Estos condensadores, estos transformadores tienen que ir acordados a 470 kHz, tanto uno como el otro. Bueno, esto ya lo veremos cuando ajustemos la tapa. Y la salida del secundario del primer transformador de frecuencia intermedia
nos va directamente al potenciómetro de volumen. Esta es la polarización del cátodo, y la reja va directamente pues al transformador. Y aquí, a través de este circuito, que no lo hemos dibujado porque no lo conocemos aún, es el circuito, o sea, el regulador automático de ganancia. Esta es una señal que viene del circuito del transformador, bueno, del potenciómetro. Aquí va el potenciómetro y el transformador, la salida del transformador secundario del segundo transformador. Viene por aquí, va aquí también al primario del segundo transformador, y por aquí ya se nos va a la etapa osciladora, que eso ya lo veremos más adelante. Ahora lo que nos interesa es solamente la amplificación de frecuencia intermedia. Y la entrada del primer transformador del primario del primer transformador de frecuencia intermedia ya nos va a la lámpara, la patilla 2 de la lámpara de la etapa conversora. Como veis, es un circuito también muy fácil. Lleva 1, 2, 3 resistencias, porque esto no lo podemos considerar en el amplificador. Si no fuese esa resistencia funcionaría igual. 3 resistencias y 3 condensadores. Esto es lo único que lleva aquí la lámpara, y como es lógico, el primer transformador de frecuencia intermedia. Bueno, eso lo voy a dejar ya con todo el circuito todo entero para que lo vayáis mirando. Y os pondré también un esquema por etapas, dibujado en varios colores en cada etapa, para que comprendáis mejor el funcionamiento. Y poca cosa más tiene este circuito, o sea que acordaos, los dos transformadores de frecuencia intermedia tienen que ir acordados a 470 kHz, y aquí va el circuito RAG, la alimentación y el potenciómetro, y nada más. Bueno, y el pentodo, que sabemos ya cómo amplifica. Esta es la reja control, la patilla 6 es la reja control, la 2 es el ánodo que va al transformador, el set, el cátodo, la reja pantalla, la reja supresora, y este pues a masa, que no se utiliza. Y eso es todo en cuanto al circuito este. Vamos ahora pues a montarlo sobre el chasis, como hicimos con la otra etapa, con la etapa detectora. Para este montaje mecánico, los materiales a usar será el segundo transformador, bueno, perdón, el primer transformador de frecuencia intermedia. ¿Veis que este ya va numerado aquí? Sí, esta es la numeración de fábrica. Esto es la marca que le he hecho yo para asegurarme. Pero bueno, el transformador de frecuencia intermedia, la lámpara, la EAF42, el zócalo Rimlock, 2 tornillos y 2 tuercas para sujetar el zócalo, 3 condensadores, 2 de 0,1 microfaradios y uno de 150 picofaradios, y 3 resistencias, perdón, 4 resistencias. Una resistencia de 1 mega, que es esta, una de 50 K, una de 300 ohmios y una de 20 K. Y este es todo el material. Y aquí hemos preparado unas regletas, pues, pero no sabemos cuáles vamos a utilizar hasta que no hagamos las conexiones. Pues nada, ya ahora vamos a hacer el montaje mecánico, que es muy fácil porque son prácticamente 2 componentes solamente, y luego ya pasaremos a hacer el montaje eléctrico. Pues ya tenemos el montaje mecánico hecho, el transformador y el zócalo Rimlock de la lámpara. Hemos quitado todas las lámparas, esto tenerlo presente para no darle ningún golpe y que se puedan estropear. Y ahora lo que haremos seguidamente pues va a ser mirar, a ver, daremos la vuelta a esto y miraremos a ver aquí las conexiones, si tenemos que poner alguna regleta
de este tipo, por aquí o por aquí, pero bueno, ya veremos esto a medida que hagamos el montaje eléctrico. Pues nada, ya vamos a empezar pues con el montaje eléctrico. Como siempre, cogeremos el esquema y lo seguiremos. Aquí podríamos poner una cosa que no la he puesto, pero es interesante ponerla, que es los colores de los cables del transformador. Este sería azul, este sería el rojo. El rojo suele siempre ser el que va a la tensión anódica. Este sería el verde. Y este el amarillo o negro. Y este de aquí, se ve aquí, que va a la tapa conversora, sería el azul. O sea que aquí tendríamos el rojo, que va a esos dos que tenemos sueltos del transformador que pusimos antes, el azul, el rojo, y luego tenemos por los mismos colores, azul, rojo, verde y amarillo, que son estos, los colores estos de aquí. Y ya está. Pues nada, vamos a empezar el montaje eléctrico. Bueno, pues ya tenemos el montaje eléctrico hecho. Vamos a ver, enfocamos un poco. Como habíamos dicho antes, pues nuestras resistencias, los condensadores, en fin, siguiendo el esquema. Como siempre, ahora lo que vamos a hacer es hacer las comprobaciones eléctricas en vacío y con las lámparas, siempre teniendo en cuenta que no queden restos de soldaduras ni nada que nos pueda hacer un cortocircuito. Aquí tenemos esta pequeña tela de araña que es todos los componentes de la parte de frecuencia intermedia. Bueno, pues ahora teniendo hecho las 4 conexiones, que digo, son 4 conexiones, le vamos a dar tensión después de haber visto hacer una inspección visual de todo el tema, que todo esté correcto, sin lámparas, siempre lo mismo, sin lámparas le vamos a dar tensión. Hemos conectado aquí el altavoz y le daremos tensión quitando todas las lámparas, que no sea cosa que tengamos algo por ahí y nos fastidie el asunto. Le damos al interruptor, vemos que no pasa nada y apagamos. Y volveremos a poner las lámparas cada una en su sitio. La detectora, la de frecuencia intermedia, la amplificadora final y la detectora, perdón, la rectificadora. Bueno, lo tenemos todo a punto. Daremos tensión aquí al oscilador, porque hay que hacer las comparaciones con el oscilador, y daremos tensión al aparato. Eso tiene que calentar. El oscilador, como siempre, lo pondremos entre masa. Aquí ya sigue el zumbido, esto ya funciona. Imagino que lo captaréis. El zumbido característico de
de la alimentación es asumido porque no hay señal tampoco, ¿eh? Pero bueno, ahora cogeremos los esquemas y el oscilador modulado en baja frecuencia. Perdón, en radiofrecuencia, ¿eh? Ahora tenemos aquí una señal entre esas puntas de 470 kHz en radiofrecuencia. Conectamos una patilla masa y ahora lo que vamos a hacer es poner, vamos a coger el esquema general que es más fácil. Vamos a poner la señal en la patilla 6, que es la reja de control de la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia, y se tiene que ir un pitido bastante fuerte, teniendo en cuenta que los transformadores de frecuencia intermedia no están ajustados. Pero bueno, algo se oirá. Esta es la 2, 3, 4, 5, 6. O sea, como veis, el pitido es descomunal. O sea, que la etapa de frecuencia intermedia está funcionando al 100%. O sea que lo volvemos a intentar. Hemos dicho que era esta. Sin tocarla, solamente acercarla, ya podréis notar que ya hay una... O sea, se oye, ¿no? O sea, es y el tono, pues, algo hace también. Bueno, lo quito porque el pitido este es muy molesto. Bueno, pues ya habéis visto que esto funciona perfectamente. O sea que ya tenemos la etapa de frecuencia intermedia, que es esta de aquí, que hemos remarcado con amarillo. O sea, la señal la tenemos puesta a la reja control, o sea, a la patilla 6 de la lámpara amplificadora. Lo podíamos probar, bueno, este es lo mismo que en el secundario del primer transformador de frecuencia intermedia. Y ahora, para probar esto, lo que tenemos que tener es que no lo podemos probar porque no tenemos puesto la sección de conversora. O sea, la etapa conversora no la tenemos instalada, y claro, y aquí pues no le podemos poner tensión, porque claro, hay que tener en cuenta que aquí tenemos una tensión anódica de corriente continua, y aquí nos va la componente alterna. Pero bueno, hasta este punto nos va funcionando. O sea, ya tenemos mucho ganado. En la próxima lección montaremos la etapa de conversora y osciladora, que la vamos a dividir en dos etapas, porque es un poco complicado hacerlo todo de una vez. Y ya veréis cómo esto os va a funcionar estupendamente. Vale, pues hasta la próxima. Vamos a hablar en esta sección de la unión PN. Las propiedades del diodo a cristal, que he estudiado en la precedente lección, dependen de unos procesos que acontecen en los puntos de contacto entre la zona P y la zona N del semiconductor. Hemos visto ya que los cristales del tipo
P contienen huecos que son portadores mayoritarios y que los cristales del tipo N contienen electrones libres que asumen también la misión de ser portadores mayoritarios. También hemos establecido que a causa de la agitación térmica, los huecos y los electrones libres deben estar representados en continuo movimiento en el espacio del retículo. Ahora miraremos el comportamiento de los portadores mayoritarios cuando se forma una unión entre dos semiconductores del tipo de ese tipo, o sea, entre un cristal tipo P y un cristal tipo N. En general, la unión se establece formando con métodos apropiados una zona P en un monocristal N o viceversa, una zona N en un monocristal P. No ocurre que los dos monocristales de distinto tipo se unan para formar una unión PN. Para ver mejor esto de este fenómeno vamos a examinar una hipotética, o sea, imaginemos poder conseguir una perfecta unión cogiendo sencillamente dos cristales inicialmente separados entre sí. Hecha la unión, una parte de los electrones libres del cristal N, bajo el empuje de la agitación térmica, comenzará a fundirse en el cristal P. Al mismo tiempo, siempre bajo este empuje de agitación térmica, una parte de los huecos del cristal P comenzará a difundirse en el cristal N. Al comienzo, la difusión de los electrones en los huecos se producirá con cierta regularidad en los dos sentidos y se mantendrá este ritmo durante un tiempo suficientemente largo, alcanzando un estado final en que los electrones libres y los huecos se verán distribuidos en ambos cristales. En realidad, la difusión se detiene antes de ocuparse del todo los dos cristales. Por ello, en torno a la superficie de unión se forma solamente una zona relativamente sutil, en la que están mezclados en igual cantidad de electrones libres y huecos. En el estado final que se alcanza se encuentran tres zonas. Una zona N, constituida por la parte del cristal N, no ocupado por los huecos provenientes del cristal P, una zona P constituida por la parte del cristal P no ocupada por los electrones libres provenientes del cristal N, y finalmente, junto a la superficie de la unión, hay la nueva zona que se le puede llamar intrínseca, y si se considera que en ella el número de electrones libres es igual a de los huecos, que es esta figura de aquí. La nueva zona no se puede considerar rigurosamente intrínseca. Efectivamente, la distribución de las cargas libres no es uniforme, como en general sucede con los semiconductores intrínsecos. Precisamente por ello, en las publicaciones técnicas se prefiere usar la denominación inglesa de depletion region, pronunciando depletion region. Creo que lo he dicho bien. Mi inglés no es muy fluido, como podéis ver. Bueno, que se produce, que se podría traducir como zona de agotamiento, que es esta zona de aquí. Recordando que en dicha zona se agota el empuje de la difusión de las cargas libres provenientes de los dos cristales juntos. Hasta ahora, estudiando los procesos que se producen inmediatamente después de la formación de la unión PN, nos hemos limitado a observar los desplazamientos de los electrones libres y los huecos, sin tener en cuenta los retículos cristalinos en que se produce la difusión de las cargas. En realidad, ambos retículos cristalinos ofrecen una gran influencia
sobre el curso indicado proceso de difusión. Más bien es propio de las características eléctricas de los retículos cristalinos que nazcan el mayor obstáculo para la completa difusión de las cargas en los dos cristales. Cuando los electrones salientes del cristal N entran en el retículo del cristal P, penetran en el retículo N y se produce en la extremidad correspondiente de ambos retículos los nuevos estados eléctricos, como veis. Por un lado, en la extremidad del cristal N se forma una acumulación de electricidad positiva debido a la pérdida de electrones y a la casición de huecos, y por otro lado, en la extremidad del cristal P se tiene una acumulación de electricidad negativa debido a la pérdida de huecos y a la emisión de electrones. La separación de las cargas de signo opuesto produce un campo eléctrico orientado de la extremidad positiva del cristal N a la extremidad negativa del cristal P. Este campo eléctrico actúa en forma de impedir la difusión de las cargas a través de la unión, por cuanto tiende a reclamar los huecos del cristal N al cristal P y los electrones del cristal P al cristal N. Poco a poco, conforme aumenta la intensidad del campo, con el proceder de la difusión de las cargas, que es este de aquí, este es el campo eléctrico que mencionamos, orientado en la extremidad positiva del cristal N a la extremidad negativa del cristal P. Este campo eléctrico actúa en forma de impedir la difusión de las cargas a través de la unión, por cuanto tiende a reclamar los huecos del cristal N al cristal P y los electrones del cristal P al cristal N. Con el equilibrio entre las fuerzas del campo eléctrico y el empuje de difusión se determina también la separación entre una cierta cantidad de cargas positivas y cargas negativas a ambos lados de la zona de agotamiento, y consiguientemente se mantiene constante a los dos lados de dicha zona de agotamiento una cierta diferencia de potencia, que es esta VO, llamado corrientemente de forma impropia potencial de contacto, también potencial de difusión. En el transcurso de estas lecciones vamos a usar para indicar la susodicha diferencia de potencial V0, le llamaremos barrera de potencial, que además de genérica recuerda corrientemente el obstáculo que el campo eléctrico representa para la ulterior difusión de las cargas eléctricas de un cristal a otro. De esta barrera de potencial se forma la unión PN, y dependen las propiedades del diodo de cristal estudiadas en la lección procedente. Veremos ahora qué significa medir la resistencia inversa de un diodo. O sea, trataremos de establecer qué nuevos fenómenos acontecen entre la unión P y N durante tal medida. Cuando en el ómetro se mide la resistencia de un diodo, se aplica una tensión continua, que es la que nos da el ómetro o el tester, a los terminales de dicho diodo. Particularmente, midiendo la resistencia inversa, se aplica al lado positivo de la tensión de alimentación del ómetro a la zona N del cristal y el negativo a la zona P del mismo cristal. Este vendría a ser el ómetro. O sea, que al cabo es una tensión de una pila que le ponemos a través del ómetro o del tester. Este es el circuito formado, como hemos dicho, por el ómetro y el diodo, que es este de aquí,
durante la medida de la resistencia inversa. Aunque para mayor simplicidad, en lugar del módulo, como he dicho antes, está representado solamente por la batería interna del aparato de medida. En el instante que se cierra el circuito, parte de los electrones se escapan de la zona N del cristal y pasan al positivo de la batería de alimentación. En el mismo instante, otros electrones emitidos del polo negativo de la batería alcanzan la zona P del cristal, donde hacen desaparecer una parte de los huecos. Si ahora omitimos la presencia de los portadores minoritarios en la opuesta zona del cristal, es decir, admitimos que en la zona P no se hallan electrones libres capaces de alcanzar la zona N para reemplazar aquellos que fluyeron hacia el positivo de la batería, y admitimos también que en la zona N no se hallan los huecos que pueden propagarse hasta la zona P para reemplazar a aquellos que han desaparecido, llegaremos bien pronto a la conclusión de que el movimiento de las cargas del cristal de la batería y de la batería al cristal han terminado. Efectivamente, el número de electrones libres presentes en la zona N del cristal es ciertamente muy grande, pero no ilimitado. Igual sucede con referencia a los huecos presentes en el cristal P. El hecho de que los electrones y los huecos estén en número limitado en una y otra zona del cristal y la imposibilidad de reemplazarlos adecuadamente cuando se han alejado o desaparecido unos de otros es suficiente para justificar la anulación de la corriente suministrada por la pila en el breve instante que sigue al cierre del circuito. En realidad, el desplazamiento de las cargas y por consiguiente la corriente cedida por la pila cesa antes de que se produzca el vaciado de los electrones de la zona N y de los huecos de la zona P. Para comprender este nuevo hecho es necesario nuevamente recordar la presencia de la barrera de potencial en la unión. En las condiciones descritas, dicha barrera se refuerza rápidamente con la disminución de los electrones libres y de los huecos en las respectivas zonas, por lo que aumenta su amplitud, pasando de V0, que es este de aquí, a V,0. La nueva diferencia de potencia puede resultar que equilibre la tensión externa VI. Cuando esto se verifica, cesa consiguientemente el movimiento de las cargas y se anula la corriente suministrada por la pila. En general, esto acontece antes que todos los electrones de la zona N sean enviados hacia el positivo de la batería y todos los huecos hayan desaparecido. La tensión VI, aplicada a los terminales del diodo como vemos aquí, se denomina tensión inversa. Bueno, pues y como con referencia a cuanto se ha dicho de que la corriente deberá anularse rápidamente en un diodo al cual se le aplica una tensión inversa, también la medición con el ómetro indicará una resistencia infinita. Prácticamente se ha visto que la resistencia es bastante grande, más no infinita. Eso es debido a la presencia de los portadores minoritarios, es decir, a la presencia de los huecos en la zona N del cristal y de electrones libres en la zona P. Un cierto número de portadores minoritarios logra siempre pasar a la unión, por ello existe un parcial reemplazo de los electrones libres de la zona N y de los huecos de la zona P.
que viene alimentada por una muy débil corriente que va de la extremidad N a la extremidad P del cristal. A esta corriente, como hemos dicho antes, se llama corriente inversa. Vamos ahora a establecer qué fenómenos acontecen en la unión PN durante la medida de la resistencia directa. Recordemos que midiendo la resistencia directa se aplica al lado positivo de la tensión de alimentación del ómetro a la zona P del cristal y al lado negativo de la zona N del mismo cristal. En este dibujo está representado el circuito equivalente del diodo y ómetro durante la medida de la resistencia directa. También en este caso, en lugar del ómetro, se está representado, como es lógico, por una pila de alimentación, para no dibujar aquí un aparatijo de estos, un ómetro. En el instante que se cierra el circuito, la fuerza electromotriz de la batería pone en movimiento los electrones libres de la zona N, orientando sus desplazamientos hacia la unión. Al mismo tiempo que pone en movimiento los huecos de la zona P, orientando entre sí sus desplazamientos hacia la unión. En dicha unión, los electrones ocupan los huecos de parecidos y estos perdiéndose otros tantos electrones libres. Los electrones libres que ocupan huecos son reemplazados continuamente por otros procedentes del negativo de la batería, y los huecos desaparecidos vienen sustituidos por otros que se forman en la zona P conectada al positivo de la batería, de tal forma que el flujo de la carga se regenera continuamente, formando una corriente continua, como se demuestra mediante la resistencia directa del diodo. La corriente continua, que la llamamos ID, se llama corriente directa, y la tensión externa, VD, que determina la formación de la corriente ID, se llama tensión directa. Aquí está representado, perdón, en el caso que la tensión continua VD sea inferior a la diferencia de potencial de V01, o sea, V,1, perdón, V,0, sea inferior a la diferencia de potencial, como hemos dicho, constituye la barrera de potencial. Observemos al respecto que mientras la tensión VD es inferior o igual a V0, no hay prácticamente circulación de corriente. La tensión ID alcanza valores apreciables solo cuando VD supera el valor de V0. Bueno, y esto es todo en cuanto al funcionamiento de lo que es en sí los diodos y cómo funcionan. Podríamos profundizar mucho más, pero para lo que nos interesa a nosotros, para el curso de radio, con eso creo que tenemos más que suficiente. En la próxima lección ya trataremos de las conexiones y cómo se forman los transistores.